Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino viviré, y contaré las obras de Jehová. Señor los bendiga, bienvenidos en este momento. Vamos a tener el mensaje que he titulado Los 7 atractivos de la humanidad. Es el poder, la comida, los placeres, las riquezas, el sexo, los pleitos y la guerra. La Biblia está llena de rebeldía del hombre, pero también sobrepasa la misericordia de Dios. Eva fue tentada para alcanzar sabiduría. Lot escogió vivir en Sodoma, la tierra del pecado. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Acán tomó de los despojos, luego de la guerra, tomó un manto, 220 siclos de plata, y también tomó el oro. Salomón tomó de Moab, de Amán, de Edom, de Sidón, mujeres para su harén. Judas amó más el dinero que la presencia de Jesús. Jacobo y Juan dijeron a Jesús: concédenos un lugar al lado tuyo, a la izquierda y a la derecha, en la presencia de Dios. La tentación viene de Satanás o simplemente por una preferencia de algo atractivo que encuentra el alma de cada hombre. Pero tenga la plena seguridad que ésta le llevará al fracaso por una sencilla razón. El alma es insaciable. El alma no descansará ni va a quedar satisfecha. Aunque tenga dos vidas, siempre querrá vivir más para poseer más. El alma nunca dejará algo que está pendiente o por alguna preferencia, por conquistar o poseer. Usted comienza una vida con alguna visión, estudia o trabaja para alcanzar alguna meta. Pero recuerde usted que no todo conviene. Y tenga cuidado con lo que desea. Hay un león rugiente que está listo para devorar su vida. Y hay una alma impaciente, inconstante, insaciable, que buscará más y más. Nuestra lucha está entre lo carnal y las tentaciones de Satanás. Pero nuestra luz, nuestra confianza está en Dios. Busquemos a Dios y sujetemos al alma. Buscamos a Dios y Satanás huirá de nuestra presencia. Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 9. Nos invita a vivir una presencia consagrada para servir a Dios. ¿Y cómo podemos servir a Dios? En este caso a Eclesiastés. Eclesiastés 9:9 nos dice que debemos gozarnos de la vida con la mujer que amamos. Este es el principio de un hogar que ama y reverencia a Dios a través del hogar, porque todos los días de tu vida es vanidad
y que te son debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Tenemos derecho a vivir una vida con satisfacciones, pero esas satisfacciones no tienen que ser del alma, sino que sí tienen que ser dictadas y llevadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso el Señor nos dejó un manual, para que caminemos en su voluntad, para que vivamos tranquila y sosegadamente esta vida que estamos de paso, porque verdaderamente la vida está en la eternidad. Usted comienza una vida con alguna visión, estudia o trabaja para alcanzar alguna meta, pero recuerde que no todo conviene. Y tenga mucho cuidado con lo que desea, porque hay un león rugiente que está por devorar su vida, y hay una alma insaciable que está por acabar con su vida buscando cosas, placeres terrenales. Una vida inconstante, una vida insatisfecha, nunca lo traerá paz. Y si desea satisfacer a su alma, tampoco encontrará paz. Porque la paz no está en las posesiones, no está en lo terrenal, está en hacer la voluntad de Dios. El rico quiere más. El alma es insaciable. La Biblia nos enseña, por ejemplo, lo que Salomón obtuvo con la bendición de Dios. Dios permitió que tenga muchas posesiones, ser uno de los más ricos del mundo. Le dio sabiduría, le dio fama. Y mujeres. Todo lo tuvo él, todo lo que él quería, tenía, porque era el rey, uno de los reyes más famosos de su tiempo. Y en Eclesiastés, que es el deseo del alma, el deseo que todos ignorantemente anhelamos, el rey Salomón termina diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el temor no es tenerle miedo, el temor es la irreverencia que podemos presentarlo a Dios por nuestros deseos carnales, por nuestros deseos del alma o del cuerpo, o por satisfacer las acechanzas de Satanás. Si usted se siente derrotado y no es feliz, es el momento de detenerse y reconocer sinceramente que ha recorrido sobre una pista resbaladiza, sobre trampas que usted mismo se ha puesto, o trampas que Satanás ha puesto en su vida. Y el fin de su vida, de su existencia, será de un fracaso. Por más que tenga la felicidad, nunca estará rodeada de sus deseos. La satisfacción de su vida es hacer la voluntad del Padre. Y no porque es un Dios intolerante, sino porque es un Dios que desea el bien de sus hijos, de sus criaturas creadas a imagen y semejanza de Él. Dios nos ama, pero tenemos que amarlo también a Dios,
a través de sus consejos y de su enseñanza que está en la Biblia. Aunque los tiempos son difíciles, vivimos los mejores tiempos para creer en Dios y aprender de las experiencias humanas que están vistas y regadas para buscar y sopesar lo que el hombre quiere y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La Biblia tiene perlas, tiene tesoros, de los cuales nosotros debemos echar mano para rescatar nuestra vida. Nunca es tarde, quite su mirada del placer terrenal. Lo terrenal lo va a llevar a la muerte, lo espiritual lo llevará a vida eterna. Usted no puede comprar la vida eterna junto a Dios a través de sus posesiones, sino a través de doblegar los deseos de su carne, los placeres de su alma y rechazar las tentaciones de Satanás. Todo esto podemos vencer, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, que nos ayudará en todas nuestras necesidades, debilidades y pecados, y considerar que Dios nos ama tanto, que ha enviado a su palabra, a Jesús, al Verbo hecho carne, para perdonarnos y darnos la enseñanza más maravillosa que el mundo pueda tener a través de su consejo, de descubrir que la felicidad no está en lo terrenal, sino en la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si usted tiene posesiones, si usted ha conseguido mucho, aún los mismos familiares no estarán atrás suyo por lo que es usted, sino por lo que usted tiene. La virtud del hombre es inagotable, siempre será el mismo, tenga o no tenga. Pero si un rico deja de tener, pues seguramente sus virtudes que usted amaba van a dejar de ser. Dios nos llama a ser inspirados por el Espíritu de Dios para tener una vida segura, en paz con Dios y también en paz con el prójimo. Tomemos conciencia de lo que somos. Dios nos ha creado como seres capacitados, con inteligencia, para que andemos de acuerdo a su voluntad. Solamente pidámosle a Dios las cosas que son necesarias para vivir, más la voluntad de Él para conducirnos en quietud y en paz con Dios y con el prójimo, en quietud y en paz. El mundo nos empuja, pero nosotros debemos detenernos, porque nuestro líder, nuestro Señor, así lo requiere, y no para satisfacer un capricho de Dios, sino para satisfacer una necesidad nuestra, para hacernos entender que la paz de Dios es incalculable,
La paz de Dios no se compra con nada, sino solamente se consigue a través de su palabra. Si usted busca a Dios, pídale que Él haga su voluntad en usted y verá que va a empezar a tener paz. En Proverbios del capítulo 30, versículo 8, dice así la palabra de Dios, a una experiencia que ha vivido un hombre que buscó a Dios y encontró que toda su vida ha sido una triste vanidad. Capítulo 30, versículo 8 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Si amamos y respetamos a Dios y hacemos su santa voluntad, no nos faltará el pan diario, porque estamos luchando contra nuestra alma misma y estaremos cada día constantemente pidiendo más y más y más, pero no más sabiduría de Dios, sino más bienes, más satisfacciones para el alma. Y Dios sabe que hay un alma insaciable en nuestra vida, insaciable. Un día que no comió, usted habrá dicho: Dios mío, una sopita, una comida, algo para saciar mi hambre. Y cuando tuvo, empezó a exigir más y más y a ponerle asco, peros a la comida. Porque así es nuestra vida, insaciable. Que nos quejamos de todo, pero cuando ya tenemos a Dios, entonces podemos decir con toda seguridad: no me des pobreza ni riqueza. Manténme el pan necesario. Estas son las verdades que nosotros debemos mantener en nuestra vida. Hay deberes espirituales, pero también hay deberes sociales. Y en este momento usted puede considerar que el elemento para ser bendecidos por Dios no está en lo material, sino está en lo espiritual. El alma es insaciable. En Lucas, el capítulo 3, versículo 11, llegó este gran hombre, el último de los profetas. Después de él no hay más profetas. Juan el Bautista. Era un hombre que vivía en humildad, pero que tenía el poder del Espíritu de Dios y no temía a los hombres. Era el mensajero de Jesús. Capítulo 3 de Lucas, versículo 9. Dice Juan el Bautista, hablando de Jesús: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. La primera enseñanza que tenemos aquí
para satisfacer la voluntad de Dios y dar por compasión al prójimo, porque es un mandato divino. Si tienes 2 túnicas, dala una. Un sacrificio de misericordia para con tu prójimo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Y mira que está hablando a los publicanos, a los religiosos, a los que conocedores de las leyes de Dios. Y lo que les recomienda es muy, muy interesante. No exijáis más de lo que os está ordenado. Dios es un Dios de misericordia y Dios quiere despertarnos esa semilla que ha puesto y se llama misericordia. También les preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El empleado, sea público o privado, viva contento con lo que gana y tenga la suficiente inteligencia para 2 cosas: para mejorar de puesto, mejora de salario. Esfuércese trabajando. No piense como piensa el mundo, que el explotador es el capitalista y que el trabajador es explotado. Trabaje para glorificar a Dios, no para glorificar su cuerpo de muerte, no para glorificar su alma insaciable por buscar más y más cosas terrenales. Usted se siente derrotado y no es feliz. Es el momento de detenerse y reconocer, sobre todo reconocer sinceramente que ha corrido sobre una pista resbaladiza y que su fin es la insatisfacción de su existencia. La insatisfacción de su existencia, porque siempre querrá más para satisfacer sus deseos, para satisfacer estos 7 atractivos, de los cuales el mundo está cautivo. Es el poder. Quieren tener poder. Ambicionan que todos le saluden y se arrodillen y le hagan reverencia. Y sobre él circula la vida del pueblo. El otro pecado, el otro atractivo del hombre, también es la comida. Comer, comer, comer y satisfacer al estómago. Pecados del alma. Los placeres, pecados del alma. Llame usted el sexo. Llame usted el amor al fútbol. Las preferencias que distraen el tiempo en los cuales usted puede consagrarlo a Dios y está distrayendo y desperdiciando su vida en los placeres. Las riquezas, el amor al dinero, es el atractivo del hombre, de la sociedad. El sexo es el otro atractivo y quizás uno de los más poderosos, por los cuales muchas familias han sido destruidas por causa de este placer. Los pleitos y las guerras
que usted a diario ve en la televisión a través de las telenovelas y aún en películas que se dice que son para niños. Van descubriendo que estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra, en un placer que ni siquiera los mismos animales lo hacen. Se siente derrotado, no encuentra salida para su vida, pues es el momento de glorificar a Dios. La Biblia tiene perlas, tesoros preciosísimos, para que nosotros podamos echar mano y rescatar nuestra vida. Nunca es tarde, quite su mirada del placer terrenal. Mire más allá. Usted no vive por instinto, usted vive por inteligencia. Dios nos ha permitido poner en nuestro cerebro el conocimiento del futuro. Y usted tiene esa capacidad de conocer su futuro. Y su futuro no está aquí en lo terrenal, está en lo eterno, porque usted es creado a la imagen y semejanza de Dios. Usted está hecho para ser eterno. Y Dios le ha dado a usted las armas espirituales para vivir una vida eterna en la presencia de Dios. Pero usted elige. Dios es todopoderoso, pero usted elige el destino eterno de su vida. Mire lo eterno y recuerde que somos aquí de paso, peregrinos, que estamos de paso, no para vivir eternamente aquí en la tierra, sino para vivir eternamente, sea en la presencia de Dios o fuera de su presencia. En la presencia de Dios, vivir alabándole y gozándonos de su presencia en quietud y en paz. Usted puede tener una presencia de un eterno martirio juntamente con Satanás, con todos aquellos que prefirieron a su Dios, el espíritu de maldad que se llama en la Biblia Satanás, el adversario, que está contrario a la voluntad de Dios y que nos ha buscado para satisfacer sus malévolos destinos para con el hombre. Recuerde una cosa: ¿vivimos para Dios o para Satanás? ¿Servimos a Dios y serviremos en la presencia de Él eternamente? El Salmo 103, versículo 15 dice: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El versículo 16, que pasó el viento por ella y pereció. ¿Quién? El hombre pasó, y su lugar no lo conocerá más. Versículo 17, la buena noticia de Dios. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Si amamos a nuestros hijos, debemos orar por nuestros hijos, porque hay una promesa de Dios. Un hogar que adora a Dios, que bendice, respeta y aprende de Dios, sus hijos también reciben bendición. Esta es una promesa de Dios. Usted ama a su hijo, renuncie a sus placeres y empiece a hacer
el que ama a Dios, para que sus hijos también tengan esa misma bendición que Dios quiere que tenga toda su creación, y en especial hombres y mujeres que buscan complacer a Dios y cohibirse de los placeres del cuerpo y de la carne, porque después de todo somos pasajeros, peregrinos en esta vida. Recuerde usted, somos mortales, pero también tenemos una inmortalidad que Dios nos ha brindado a través de su palabra hecho carne, esto es, a través de Jesús. En Juan 6:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendrán aflicción. Y claro que tenemos aflicciones, porque los deseos de la carne, del alma, nos afligen, nos quitan la quietud de nuestro espíritu, porque siempre queremos y siempre estaremos por desear más y más de las cosas terrenales. Pero si consideramos que somos como una hierba, que somos una flor de un día, buscaremos lo eterno. Tenemos que pararnos y detener. ¿Hacia dónde estoy corriendo? El apóstol Pablo, cuando habla de carreras, dice que miremos bien. El atleta corre en el estadio y uno solo es el que gana, el que llega al podio para recibir una corona, pero una corona corruptible. Y nosotros corremos una carrera en la voluntad de Dios y recibiremos la corona incorruptible y eterna que tiene dispuesta Dios para con quienes hemos buscado hacer su voluntad, que es buena y es legítima para cada uno de nosotros. Confiad en mí, dice el Señor. La humanidad siempre insiste en pecar. Y con toda seguridad, todos los que estamos en la presencia de Dios, nos hemos arrepentido y hemos encontrado el camino de verdad, el camino que nos lleva a la vida eterna. Y mientras estamos aquí, tenemos paz, paz aún en medio de las aflicciones, porque sabemos que Dios nos ama. Y las aflicciones para el cristiano sirven para fortalecer la voluntad de Dios en nuestro espíritu. Para eso son las aflicciones. Pero hay hombres que han renegado de Dios y se han afligido, y su aflicción será eterna. Mas no así los que hemos considerado que Dios nos permite y nos da los tiempos difíciles para volvernos más fuertes, más robustos espiritualmente. La humanidad siempre ha insistido en pecar y Dios insiste en perdonarnos. Insiste tanto en que envió a su Hijo. Y con creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos llevará a vida eterna. El alma inconstante, que nunca estuvo satisfecha, lo vemos en Saúl. Él se clavó su propia espada y se mató.
porque siendo rey, aún sentía que su vida quería más y terminó su vida suicidándose. Judas amó el dinero y no amaba las palabras del Señor. Y se mató. Si usted no admira y cree en las palabras del Señor Jesucristo, que Él ha dado su vida para darle vida a usted, correrá la misma suerte de Judas. Se matará eternamente. Pablo, en cambio, fue un hombre perseguidor de la iglesia. Él buscaba la manera de terminar con esta nueva corriente de este Jesús que vino a transformar la cómoda religión de los fariseos y saduceos, de los sacerdotes tradicionalistas. Pablo se consideraba un hombre justo porque observaba las leyes, pero cuando conoció a Jesús, aprendió mucho y dijo: la ley ha servido para acercarnos a Dios, porque nadie, absolutamente nadie ha podido vivir de acuerdo a la ley. Todos hemos pecado de una u otra manera. Y un solo pecado nos hace candidatos para condenación. En Romanos el capítulo 7, versículo 24, Dios nos trae paz. Dios nos trae plenitud de vida para que nosotros compartamos también de esa vida. Sin Dios hemos tenido una vida insegura, miserable y llena de pecado, que hemos llegado aún a temer a la muerte. El perseguidor de la iglesia, Pablo, al considerar la presencia de Jesús en su vida, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ¿quién superará? ¿La carne o la ley de Dios? La ley de Dios, porque la ley de la carne queda sujeta en la cruz por la preciosa sangre de Jesús. Vivimos en un mundo que no sabemos actualmente quién es quién. Y el único libro que nos enseña quién es quién es la palabra de Dios. Porque todo está manipulado. Hay ocasiones en que parece que ya Satanás está ganando terreno. Pero cuando nos apegamos a la palabra de Dios, son todas estas cosas que tienen que suceder para que la presencia divina, eterna, llegue a los que hemos resistido estos tiempos difíciles, porque hemos creído en la sangre de Jesús, en el Todopoderoso Padre, que es el mismo, y en el Todopoderoso Espíritu, que es Dios mismo. No es un Dios con tres cabezas, como muchos dicen. Es un Dios que tiene la capacidad y el dolor de ver a su creación alejada de su presencia por causa del hombre.
de ver a su imagen y semejanza que somos nosotros los humanos, menospreciando las bendiciones de Dios y haciéndonos Dios nosotros mismos. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Y si usted piensa que todo está perdido, no permita que este pensamiento invada lo que Dios tiene para usted, la salvación. Mire, solamente quiero que se imagine. Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios para siempre. Él no tiene ni pasado ni futuro. Él es presente porque es espíritu. Es Dios, es hoy. Es el Dios de hoy. No tenga en su mente la imaginación mortal que tenemos nosotros, que conocemos pasado, presente y futuro. Dios es presente por ser espíritu. Él vino, su palabra hecha carne vino, para darnos las buenas nuevas de la misericordia de Dios. Dios es un ser que tiene misericordia y entiende nuestro pecado. Y porque entiende justamente, ha enviado al Hijo del Hombre, a su primogénito, para darnos las buenas nuevas de que somos salvos por Él, por Jesús y solo por Jesús. Si usted dice que va a tener vida eterna por sus obras, solo le hago pensar que lo que usted está diciendo es que sus obras valen más que la sangre de Cristo. El mundo está perdido. Unos quieren poder, otros quieren comida, otros quieren placeres, otros quieren riquezas, otros quieren sexo. Pero Dios quiere una sola cosa: que hagamos su voluntad. Y no para satisfacer su presencia, sino para darnos vida, para cuidarnos, para que no nos perdamos en el castigo eterno y en la insatisfacción de la vida. Aquí comienza nuestro peregrinaje, nuestro caminar dispuesto a adorarlo a Dios, y tendremos la corona de vida en su presencia. Los atractivos del mundo no deben ser el pan de nuestro día, mas la presencia de Dios tiene que ser el pan diario. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Tu presencia, Señor, sea santa, porque tú eres santo. No permita que el poder de Satanás oprima su vida. No permita que su insaciable deseo del alma le lleve a la condenación. Esta es la única verdad por la cual estamos luchando. O deseamos las cosas del mundo y perdemos la vida eterna, o le ponemos un coto, le amarramos a nuestros deseos y hacemos la voluntad de Dios. No le tema la muerte. El apóstol Pablo dice: la muerte es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Jesús dice: ustedes valen más que un pajarillo o un lirio del campo. Nuestra vida tiene dos enemigos: los deseos del alma y la tentación
del rey de las tinieblas, que es Satanás. No le ponga peros ni excusas a una verdad. Busque y luche para glorificar a Dios. Busque y luche para no darle gusto ni a su cuerpo ni a su alma, y tendrá vida eterna. Olvídese de los atractivos del mundo y sea como la mariposa que busca la luz para dar vueltas. Que el Señor los bendiga y les dé esa preciosísima luz que si usted la tuvo y la está perdiendo, es hora que la vuelva a retomar. Padre Santo, gracias Señor por su palabra. Gracias, oh Dios, en tiempos difíciles, su refrigerio de paz y su promesa de saber que no estamos solos, trae nuevamente quietud para nuestras vidas. Glorificamos su nombre, Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los guarde y los bendiga desde aquí hasta la eternidad. Amén y amén.